Mira, es muy inteligente lo que está diciendo Ricardo Vallespín. Un cargo de ministro puede ser cualquiera. Lo que debe funcionar son los funcionarios y para eso están y tienen sus privilegios. Mira, tenemos el problema de que generalmente no sabemos cómo funciona el gobierno. Tenemos creencias irracionales sobre el gobierno. Tenemos creencias muy caprichosas sobre el gobierno. Y cuando llegamos al gobierno nos enteramos de que todo lo que decían, todo lo que creíamos era falso. Efectivamente, para ser ministro de Salud no necesitas ser médico. Necesitas ser un excelente administrador, necesitas ser una persona con visión política y necesitas tener un grupo de médicos que sean tus asesores y un grupo de economistas que te ayuden a llevar las riendas de la parte económico-administrativa del Ministerio de Salud. Y necesitas tener gente de confianza que te pueda informar técnicamente sobre construcción de hospitales, sobre compra de material, de material desechable o de material consumible, sobre compra de equipos, sobre las verdaderas necesidades que se tienen, sobre si se construye un hospital aquí o allá, dónde se puede usar mejor el dinero, porque no se pueden construir todos los hospitales que se necesitan. Y tú tomas las decisiones políticas basado en lo que te dicen los técnicos y en tu sensibilidad política. Aunque seas originalmente campesino especializado en cultivar arroz. Eso es la política. Esa es la verdadera política. La política es la que se hace pensando en la gente y apoyándote en el conocimiento de quienes están allí precisamente para eso. Lo he contado, pero lo vuelvo a contar encantado de la vida. Cuando los chicos de Podemos empezaron a llegar a los municipios, creían que los habían nombrado reyes. Yo me acuerdo uno que puso su bicicleta aquí en el ayuntamiento y un policía se acercó y le dijo: oiga, usted no puede dejar la bicicleta ahí. Usted no sabe quién soy yo. Soy el nuevo concejal de Podemos. Le dijo el policía: parece muy bien, pero usted no puede dejar la bicicleta allí, haga favor de llevarla al aparcamiento de bicicletas. Llegaban y vamos a perdonar las multas a nuestros amigos. No, es que no puedes perdonar multas. ¿Por qué? Bueno, porque la policía pone las multas y entra en el sistema y las multas se tienen que cobrar porque son los ingresos con los que luego podemos hacer cosas, ¿no? Y de pronto se daban cuenta que tenían, bueno, pues que yo propongo esto, y llegaban los técnicos, ingenieros, arquitectos, médicos, enfermeras, biólogos marinos, lo que fuera. No es que esto no se puede hacer. ¿Por qué? Bueno, mira, porque esto técnicamente no se puede. Además, las leyes dicen lo contrario. Tú no puedes violentar las leyes, pero yo soy concejal ya, pero es que de todos modos no puedes. Y además, pues hay una ordenanza y además hay otro grupo de vecinos que está pidiendo lo contrario y también hay que tenerlos en cuenta. Y descubrieron que la administración no es lo que creían. Y yo de veras muero por poderles enseñar a los jóvenes, sobre todo, cómo funciona la administración pública, porque no es ese espacio de capricho de la gente. Por eso cualquiera puede ser ministro si tiene una visión política y una sensibilidad a los deseos y necesidades de la gente, que luego ya tendrá los técnicos para solventarlos de la mejor manera posible si hay recursos para hacerlo. Pero lo que se necesita en política es sensibilidad política y entender que uno no está para atender solo a los suyos, sino para atender a toda la ciudadanía. Te votan de un partido y llevas la ideología de ese partido, sí, pero tú estás gobernando para todos. Eso ya quisiera yo que lo pudiera saber más gente.